Hoy, mesa de estrategas de campaña, les agradezco muchísimo que nos acompañen. Jesús Ramírez, integrante de estrategia del equipo a la presidencia de Morena del lado de López Obrador. Gracias y buenos días. Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Está con nosotros también Damián Cepeda, el dirigente nacional del PAN, de la campaña de Ricardo Anaya. Muy buenos días. Y Enrique Torres, el coordinador del equipo de Bronco. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ahora sí, arreció el fuego. Entre todos, a partir del último debate, la presentación de denuncias penales por parte del Frente. Ayer fue nota, se lanzan contra Calderón, que es todavía panista, contra Peña Nieto, contra Meade, lo acusan de Odebrecht, también contra López Obrador, de alguna manera implicado. A ver. No, bueno, a ver, vamos siendo claros. A quien se está señalando es a Meade por encubrir un caso más de corrupción. ¿A Calderón no? Casualmente, a todos, como está en esa época, pues por eso se hace la inferencia de que es Calderón, pero no, el señalamiento es a Meade de que encubrió este esquema. Es un esquema bien complejo. No, pero básicamente, para tener claro, porque nosotros lo estamos manejando así. La denuncia es centro contra Calderón. Contra Meade y contra pues, todos los que han tenido algún tipo de acción en el tema. ¿Qué fue lo que sucede? A Odebrecht, a una filial, lo que hacen es darle un contrato con un beneficio enorme, en donde se comprometen a venderle gas muy barato por debajo del precio y que ya nos ha costado a los mexicanos cerca de 2,000 millones de pesos. Ellos lo que dicen es, él no lo firmó, pero llegó después. Y en una sesión de consejo, consejeros independientes le dijeron, cancélalo, porque es un contrato que le va a traer mucho mal a México. Y no, se atravesó para defenderlo y luego 7 días antes del cambio de gobierno van y sacan un decreto en donde al producto final, que es el polietileno, le ponen un arancel para que no puedan competir los productos que vienen de fuera. Creemos nosotros que eso es ¿A quién benefició este contrato? Caso, pues a la empresa, a Odebrecht, que es una filial, ¿no?, de Odebrecht. Ese es un caso más, la estafa maestra también, y casualmente en todos, pues dice que no vio nada. Entonces nosotros lo que decimos es, a ver, cualquier caso de corrupción se debe investigar, sea quien sea, queremos un cambio de fondo y se soluciona con algo bien sencillo, Carlos, que yo he dicho en esta mesa muchas veces, que repito otra vez, Fiscalía General Autónoma, Independiente y Apartidista, simplemente alguien en quien confiemos todos, confíe la sociedad, que investigue, si hay corrupción, se castigue, si no, que se deje en paz para que no haya persecución. ¿Qué dicen, Aurelio Nuño? ¿Qué contestan? Pues mira, la verdad, Carlos, que lo que estamos teniendo es una guerra sucia por parte de Ricardo Anaya, que está desesperado, claramente desesperado, cuando demanda, bueno, solamente les faltó demandar al general Lázaro Cárdenas en esta locura que están planteando, y me parece que es un síntoma, pues uno, de la caída que está teniendo en picada Ricardo Anaya, y que es la manera en cómo ahora quiere tapar sus propios escándalos. A Ricardo Anaya y sus naves industriales, su esquema de lavado de dinero, su asociación con los Barreiro, de la cual hemos conocido y cada vez sale más información, pues ahora cómo la tapan, aventando guerra sucia para acá. La verdad es que nos parece lamentable, y creo que se nota en este esquema de desesperación de decir, y demandamos a todo mundo, a Calderón, a Peña Nieto, a Meade, a quién sabe quién más. La verdad, creo que es simplemente guerra sucia para intentar tapar lo que ellos tienen. Le repartieron hasta López Obrador. En el último debate decían que también relacionado, entiendo, con esa misma empresa, Jiménez Espriu, el postulado para ser secretario de Comunicaciones del lado de López Obrador, tenía asuntos ahí, que era consejero de una empresa, que era socia de una filial de Odebrecht en México. ¿Es lo mismo? Ya, tú lo estás diciendo. Nosotros, bueno, describiste muy bien lo que señalamos, y que es una. O sea, pero es el mismo asunto. Bueno, tiene que ver con que quien está postulado por parte de López Obrador como secretario o supuesto secretario de Comunicaciones y Transportes, pues tiene ese potencial conflicto de interés. Fue miembro de la Junta de Gobierno de una empresa que es socia de Odebrecht. ¿Qué dice? ¿Mande? Y ahí sí está bien señalarlo. ¿Cómo? Y ahí sí está bien señalarlo. O sea, digo, la incongruencia, pues. A ver, el caso de Odebrecht... No tiene nada que ver, por favor. El caso de Odebrecht es un caso de corrupción gravísimo, hombre, que no han querido investigar. Yo no entiendo esta resistencia. Si alguien cometió un delito de corrupción, sea el que sea, lo tiene que pagar. En todo el mundo han caído presidentes, vicepresidentes. Aquí hay señalados directos por parte de la empresa de que tenía un departamento de corrupción, ¿no? Y que ha señalado, y aquí no ha pasado nada. No entiendo cuál es la resistencia de investigar algo que es público, que evidentemente hubo una transota ahí, pues.
¿Qué dicen del lado de López Obrador sobre esto? Bueno, en primera que estamos hablando del caso de Odebrecht, es un tema de corrupción, es un tema que es emblema del régimen corrupto del PRIAN, porque se involucra tanto a un gobierno panista como a Peña Nieto, que es un gobierno del PRI, pues queda claro que estas conductas pues son algo más que un caso excepcional. Y yo creo que debemos ir a fondo, que el país necesita ir a fondo en estos casos de corrupción, y que aquí hay una tapadera, aquí hay un uso político de la justicia, se utiliza para atacar a los enemigos y se utiliza para proteger a los amigos. Eso es lo que tiene que acabar. Y creo que eso es algo muy importante. Nosotros estamos por la transparencia. El ingeniero Jiménez Espriu ya hizo la aclaración de que su familia es parte de esa empresa, pero él no, él es consejero suplente. Entonces, no hay un conflicto de interés. En todo caso, si lo hubiera, pues que no se le nombre secretario, pero en todo caso yo creo que lo importante es que Andrés Manuel López Obrador es el único político y candidato que ha dado a conocer su equipo. Los demás candidatos tienen sus asesores, pero no han dado a conocer quiénes serían sus secretarios. Y en este caso, bueno, pues estamos dispuestos a transparentar cualquier situación. Creo que en este caso no hay ninguna ilegalidad. Se trata de un contrato de licitación y que se hizo con Pemex y que se asoció con Basken, que es de Odebrecht, pero creo que aquí el fondo... ¿Salpica a Jiménez Espriu el asunto? Bueno, pues como figura que tiene su familia, su esposa, que es la accionista en realidad, él es el consejero suplente del Consejo de Administración, pues no lo salpica porque no hay ninguna conducta ilícita. En todo caso, habrá que analizar si el contrato o el trabajo de Aldesa con Odebrecht, en este caso Braskem, tiene alguna conducta ilícita. Lo que sí es que sabemos que los contratos que ha recibido Odebrecht o sus sucursales en México tienen pues sobreprecios, tienen conductas ilícitas y casos de soborno y de corrupción que no se han investigado. Enrique Torres. Pues mira, seguimos en esta lucha de a ver quién es el más corrupto. Y por cierto, digo, no sé si Jesús sepas o puedas decir que un consejero no tiene nada que ver con una empresa. Perdóname, pero yo en las empresas que he estado, las personas más importantes en una empresa son los consejeros, precisamente, que representan los intereses de los dueños. Pero eso es solo como una anotación, sí tiene mucho que ver, tanto más que los accionistas. Pero volviendo, Carlos, pues aquí vemos, como siempre, una lucha de a ver quién es más corrupto, que lo único que yo creo que nos pone claro, que es lo que hemos nosotros repetido una y otra vez, es que son lo mismo. Son lo mismo, el PRI, el PAN, el PRD, el PT, Morena, todos es lo mismo, es el sistema de partidos que es lo que está podrido, es lo que está caduco, que hay que quitarlo, que vuelvan a ser a lo mejor, pero de otra manera, y realmente la única opción real, independiente, que representa a los ciudadanos, que no tiene dueño, que no tiene intereses ocultos, ni compromisos con líderes sindicales o con grupos partidistas o con grupos corporativos, es la candidatura independiente del Bronco, es la única que realmente lo es. Otro tema que ha estado en la agenda, el tema de Laida Sansores. ¿Qué reacción tiene Morena sobre esta denuncia de que presuntamente desvió dinero del Senado para comprarse tintes y comprarse las cortinas de su casa y hasta juguetes, etcétera, etcétera, con dinero del presupuesto, con dinero del Senado? Bueno, creo que el problema de este país es que el dinero público se maneja discrecionalmente, tanto en el Congreso como en los mismos gobiernos. Los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, el gobierno federal, existen 6.400 programas sociales sobre los que no hay control. Entonces, la conducta, digamos, es que hay un uso discrecional, un uso no transparente de los recursos públicos y que esto se ve reflejado en las actividades de los congresistas. En este caso de Laida, bueno, no se habla de desvío de recursos, en todo caso, pues se habla de gastos que son indebidos. Yo creo que ella ha hecho una respuesta, tiene que responder si hay algo ilegal. Yo creo que en todo caso son usos y costumbres del Congreso que ya no deben permitirse. Morena está en contra de que se siga dilapidando los recursos públicos por parte de los congresistas sin posibilidades de que haya nadie que pueda ponerles un freno. A ver, esto último que dice Jesús, pues por supuesto. Pero a ver, de verdad, una vez más, y esto ya que llevamos tantas mesas en las que hemos estado aquí, Carlos, una y otra vez sucede lo mismo. Y por eso tenemos que estarlo diciendo y señalando permanentemente. Una cosa es lo que vienen a decir aquí quienes vienen en representación de López Obrador,
Y otra cosa muy distinta a lo que él dice. López Obrador, que es quien está en la boleta, jamás dijo lo que ahorita Jesús, que seguramente está dando su propia opinión y dice que Laida tiene que aclarar y que es inadmisible lo que hizo de comprarse hasta tinte de pelo con recursos públicos. No, López Obrador salió a decir y salió a defenderla públicamente y a decir aquí no hay nada, es porque vamos de punteros, tranquilos. Entonces, pero también es cierto eso, ¿no? Yo lo que no, a ver, Jesús, por No, Dios, sí es verdad. yo lo que me parece increíble, y te lo dije la vez pasada, y te lo dije, me acuerdo casi con las palabras exactas, que tenías que apretar la boca de la pena que te daba, porque tú vienes de una lucha de la izquierda, tener que compartir con gente como Manuel Bartlett, como Elbester Gordillo y como muchos más, como Napoleón Gómez Urrutia, de los que se ha rodeado López Obrador, y que hoy tú vienes aquí a condenar a tu compañera de partido, con quien estás caminando codo a codo, la estás condenando, pero tu jefe la perdona. ¿Cómo puedes vivir tú tranquilo con eso, Jesús? Mira, ¿Ves otra vez si tienes que apretar la sonrisa? ¿Por qué? Estoy bien. No, yo creo que es un caso muy lamentable. Yo no comparto que sean usos y costumbres. O sea, este tema de andarse comprando que si el tinte, que si las cortinas de la casa, es un desvío de recursos. Hay que decir las cosas como son. A mí lo que me parece muy, digamos que nos pinta de cuerpo entero a Andrés Manuel y a su equipo es la defensa férrea que hacen de estos casos de desvíos de corrupción evidente cuando son en casa. O sea, parece que cuando pues, se pasan a apoyar a Andrés Manuel, pues ya se purifican. Yo lo he dicho muchas veces. Pues ahora resulta que Elbester, Bartlett, Napoleón, los consentidos del Gober Precioso en Puebla, que por cierto le salieron unas casas otra vez, y muchos más, pues cuando están parados del lado de Andrés Manuel no pasa nada. Y a mí me preocupa sobremanera que sin investigar, pues sale rápido a la defensa ultranza de la senadora, no nada más él, sino a quien propone para secretaria de la Función Pública. O sea, es la segunda vez que estamos viendo que a quien propone secretaria de Función Pública no va a tener objetividad. Por un lado, dice, meto las manos al fuego por Andrés Manuel. No, pues, entonces, pues, ¿para qué va a ser tu trabajo? Si de entrada, pues, vas a ser un Virgilio Andrade II, ¿no? Como el que tenía el actual gobierno. Si ya vas con la idea de que todo lo va a estar bien, pues no vas a servir como secretario de Función Pública. Y segundo, hoy se va y se atraviesa a favor de la senadora Sansores. A mí me parece terrible, además del hecho, lo que describe de lo que sería Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. No, yo sí, no, claro que sí. Lo que pasa es que me quedo atónito porque los escucho a ustedes. No, los escucho a ustedes y ¿qué quieren que les diga? Me interesa si tu usted, opinión. por ejemplo, Damián Cepeda, Dígame. usted encabeza el clan de los moches. No. O sea, usted estableció un Falso. sistema, participó en un sistema Falso. de pagos indebidos. Demuéstrame, ¿dónde? Bueno, eso es un escándalo público. Que Falso. los mochos es un escándalo. Incluso Yo soy el una señor persona honesta, Ricardo Anaya mi fue uno de los estimado. promotores de este tipo Falso. de manejo ilegal Al y además contrario, inmoral del Congreso, propusimos donde reglas se transparentes. aprueban presupuestos a cambio ver, de obra no pública. sabes ni con quién estoy hablando. Yo fui presidente de la Comisión de por Hacienda, supuesto, y yo sé secretario que de usted Presupuesto. forma Y parte del clan de los propuse, moches, por eso yo, lo estoy diciendo. Damián Cepeda, No te y enojes, investigue, no te porque enojes. yo no dejo que me digas de frente a lo que es Pues falso. tampoco yo voy a dejar Fue que me y permitas decir eso. presenté iniciativas para transparentar, para crear un órgano técnico en la Cámara de Diputados para que cada proyecto que se pueda aprobar, fíjate nada más, tenga una valoración técnica. Ese fui yo. Así es que a mí no me vas a venir a decir No, aquí que es público y notorio, están las dime notas, dónde, está la señor, investigación. No quieras repartir lodo. No, Laida no. Sansores, sí o no está Tu mal que nombre, compre tu nombre timbre. está dentro de Falso. del plan de los Falso. moches, que hay otros Que lo han candidatos dicho del ustedes, frente. falso. Hay otros candidatos Yo del soy frente una que forman persona parte honesta como e íntegra y a mí demuéstrame un solo caso. Ahí sí no bueno, te lo voy a Ricardo permitir. Villarreal y el caso de la fiesta y de todo lo que se festejó en el Yo estaba en acto eso. Tú no estabas, pero formas parte gracias. del clan, No, forma mentira. parte del clan. Formé parte de una legislatura y a Y mucho orgullo. donde se Él estableció una y forma si alguien cometió moral algo que es los indebido, moches. que lo pague. Pero a mí, señor, no me Por vas eso, a venir a no tienes acusar de autoridad eso, moral porque para yo hacer la crítica claro que que la tienes. tengo. Puedes Soy hacer la persona crítica, por honesta supuesto, e pero que íntegra. la gente entienda y quién la hasta está otros haciendo. grupos parlamentarios, cuando Ok. fui presidente de la Comisión de Hacienda, me lo reconocieron. Ok. Ahí es que a mí no me vengas a decir Muy eso. bien. Pues, ¿qué te digo, Carlos? Yo recibo comentarios, y yo creo que tú también, que esto es la que la gente ya no quiere, ya están cansados. Y de por sí el Mundial hace que la gente pierda el interés, es esto, este tipo de pleitos y de peleas, de ver quién es más el corrupto, yo creo que los tiene cansados. Pues una disculpa para la gente que
que nos está viendo, sin duda se están dando cuenta, insisto en lo que digo, que estamos cansados de eso, queremos una propuesta. Yo te diría, en el debate anterior fue lo mismo, fue casi estarse descalificando, y realmente el que puso las propuestas, el que estuvo delante de eso fue el Bronco, sin duda, y sigue siendo en ese sentido. Yo creo que México está despertando, yo creo que nos vamos a dar una sorpresa entre lo que dicen las encuestas y lo que realmente va a suceder, por varios motivos. Primero, porque la gente está reaccionando. Yo creo que, aunque parezca curioso, cómico, pero lo que pasó la semana pasada con el Partido de México, quieres o no, a México le saca el patriotismo, todos somos más mexicanos, y yo creo que eso va a influir en la elección. Yo creo que va a hacer que más gente salga a votar, que más gente se interese en México y en lo que está pasando en México. Nosotros lo sentimos, lo vemos en la calle, lo vemos en las redes. La gente está preocupada por México, está viendo que vale la pena creer en México de la manera correcta. Y te digo, aparte, las encuestas no toman en cuenta muchos sistemas que todos sabemos, ¿no? El carrusel y todos esos que todos los partidos han hecho toda la vida, que pues eso en las encuestas no se mide, ¿verdad? No, y también eso va a mover. Hay, las por cosas. cierto, en la recta final de la campaña, una guerra de encuestas. Particularmente se ha generado polémica porque por ese asunto de que si hay dos encuestas desde el Consejo Mexicano de Negocios, una que se supo a través de la Coparmex, otra que no se supo, una que pone a Anaya en segundo lugar de manera muy clara y relativamente cerca de López Obrador, comparada con la otra en donde aparece más bien Mid en segundo lugar. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes sobre esto, Aurelio Nuño? Pues mira, Carlos, primero, de las encuestas lo que hemos visto es que hay muchas y de distinto tipo, pero en estas últimas encuestas, más allá de las cifras que varían en todas ellas, hay dos características generales que a nosotros nos tienen muy animados. Primero, que José Antonio Meade viene a la alza y que en todas viene avanzando, y en la mayoría de ellas está ya en segundo lugar, que Ricardo Anaya, y por eso están como están, viene cayendo y en picada, y en muchas ya está en tercer lugar y viene bajando. Y el segundo elemento, que es parte de todas las encuestas, es que hay un número muy alto de no respuesta o de indecisos, lo cual es normal, eso pasa en México y en todo el mundo. Mucha gente valora su voto hasta el final, y hasta el final decide por quién va a votar, terminar de ver cómo son cada uno de los candidatos, cuáles son las propuestas que tiene, qué es lo que más le conviene a México. Y en ese aspecto, en este cierre de campaña en donde José Antonio Meade viene cerrando a tambor batiente, en donde ha logrado transmitir ese liderazgo para unificar a México, particularmente en un escenario tan complejo como el que vamos a tener desde fuera, con una política de apertura, de innovación, estamos convencidos, Carlos, convencidos de que cerrando así a ese gran grupo de indecisos y de no respuesta, los va a convencer José Antonio Meade, y eso es lo que nos va a llevar al triunfo. ¿Acusan foul de los empresarios? No, Carlos, a ver, yo creo que nosotros respetamos absolutamente la opinión de todo mundo, respetamos las encuestas, sabemos que hay de mucho tipo, pero lo que sí identificamos es esta tendencia y esta característica general. No existe tal tendencia. Ricardo Anaya claramente está en segundo lugar en nuestros números a un solo dígito de López Obrador, entre 7 y 9 puntos. Respetamos aquellas encuestas que muestran otra cosa, pero creo que para acabar dudas, pues hay un esquema que está haciendo público, que es Oráculos, que es un tema, digamos, independiente, que está haciendo un concentrado de encuestadoras, digamos, confiables, y en ninguna está en promedio, ninguna Meade en el segundo lugar. Déjame, nada más una yo te escuché rápida. como 2 minutos. Rápido? No, muy rápido. Quisiera terminar el mío. Claro que sí, ahorita regreso, pero sí, un paréntesis. Gracias, Carlos. Paréntesis. Muy rápido, porque es importante. Lo que se ve en Oráculos es la suma de todas las encuestas desde que empezó la campaña. Pero salen todas. Espérame. Si me deja no, es que no, por favor, se aventó rápido. como 2 minutos y yo está bien, no, está bien, pero es que nada más es una aclaración. Y si me dejas hacerla rápido, ya puedes seguir. Bien. Entonces Ojalá decía, es la suma de todas las encuestas. Lo que importa ahorita son las más recientes. Y de las que se han publicado esta semana, las únicas 3 que se han publicado esta semana, José Antonio Meade está ya en segundo lugar. Eso es lo que ahorita importa. Falta completamente. Las únicas encuestas que lo ponen en segundo lugar son las que el PRI hace. O sea, a ver, yo nada más le pido yo le pido una reflexión. Te escuché, escúchame. Está bien, tienes razón. En ningún lado. Yo nada más le pido a la gente que haga una reflexión. Tiene más del 84% de rechazo el PRI gobierno.
Más del 80% de la gente quiere un cambio. ¿De dónde sacan, hombre, que el PRI va a estarse fortaleciendo? Ya se van, de eso nadie tiene duda. Yo te invito a que me está viendo en su casa, a que haga una encuesta. Salga y preguntar al vecino si van a votar por el PRI, les van a contestar todos que no. Aquí la contienda es entre Andrés Manuel López Obrador, que va de puntero, nosotros lo aceptamos eso, y Ricardo Anaya, que es el finalista. Y lo que estamos haciendo es un llamado, respetando por supuesto a todos los que tengan otra opción, a sumarse, todos aquellos que quieren un México que cambie para avanzar, un México que respete libertades, desarrollo económico, empleo. Ricardo Anaya es una persona inteligente, profesional, que está encabezando un proyecto plural, incluyente, que lo que buscamos es un cambio verdadero y no un cambio pactado que verdaderamente solo signifique continuidad. Hay dos coincidencias en las encuestas. La primera coincidencia es que el Bronco va en cuarto y la segunda coincidencia es que López Obrador va en primero. Lo que marca una diferencia es ¿con qué ventaja? Hay encuestas que lo ponen apretado, es decir, 6, 7 puntos que podrían, de cara a que faltan 2 semanas, semanas muy intensas podrían ser, a lo mejor remontables o no, y sobre eso se están montando los rivales de López Obrador. Y hay otras que lo ponen en el cielo, 50, 52%. ¿Qué dicen ustedes frente a los números? Bueno, yo creo que hay dos cosas. El primero es que la lucha encarnizada es por el tercer lugar, por como vemos, ¿no? Están dando con todo. Creo que lo importante que viene es que esto que reflejan estas encuestas, que Andrés Manuel López Obrador ha logrado encauzar y concitar un apoyo antisistema, contra el sistema corrupto, contra todo lo que la gente, digamos, está harta. Hablan de enojo social, pues es que la gente está en contra ya de la corrupción, está en contra de un sistema patrimonialista y de una oligarquía, una minoría que gobierna y que utiliza el presupuesto de acuerdo a sus propios intereses. Creo que se trata de un mensaje de buscar un gobierno para todos, un gobierno que represente a la mayoría de la población y que gobierne para todos. Creo que eso, lo que falta, es traducir esa ventaja que está en las encuestas, lograrla y traducirla en una ventaja electoral en las urnas y que se materialice el cambio. Afortunadamente, pues ya falta muy poco para que ustedes se vayan y venga el verdadero cambio y algo nuevo para México y mucha esperanza, porque lo que estamos viviendo ahora en los últimos días es el renacimiento de una esperanza con este cambio de actitud psicológica que nos está llevando también la selección mexicana, que creo que es importante. Es una muestra de que también se puede cambiar este país. Enrique Torres, del lado del Bronco, ¿también coinciden las encuestas? En pues mira, volviendo nomás al 4%. cambio, yo nomás quiero decirles, el cambio es Napoleón, Elvester, Bartlett, ese es el cambio que están proponiendo, es el cambio, el nuevo México, que va en primer lugar. Y quiero aclarar algo, más del 60% de la gente rechaza las encuestas, para empezar. ¿Qué quiere decir? Que el 60% no ha decidido, o por lo menos no quiere decir por quién va a votar. Pero de los que sí dicen, el 60% no quiere ese cambio de Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, de la maestra Elvester y de tantos personajes tan renovados y nuevos que trae el proyecto de Morena. Hay un 60% de los que sí deciden, pero hay un 60% que ni siquiera nos ha dicho quién va a ganar. Entonces, automáticamente, si tuvieras la encuesta como debe ser, en realidad a lo mejor Andrés Manuel trae el 15 o el 16, y a lo mejor Anaya trae el 12 o el 13, y el PRI a lo mejor trae el 8, a lo mejor el Bronco trae el 2 si tú quieres. Pero el fuerte de la población, no sabemos qué piensa, no sabemos por quién va a votar. Nosotros creemos que va a haber una diferencia, que eso se va a reflejar el día de la elección. No sé quién va a ganar. Lo que nosotros pensamos que va a ser una gran diferencia. No va a ser lo que ustedes esperan de ese renovado cambio que dices que va a cambiar México. Yo no veo cómo. Yo veo que la única opción, y repito, es tener un gobierno. Primero, sería el primer gobierno en la historia que no tiene un Congreso palero. Todos los gobiernos que ha habido en este país, ya sea del PRI o del PAN, han tenido un Congreso palero. Mira, primero, ahorita que escuchaba a Jesús, primero, soberbia. Ya ganamos, no sé qué. Esto siempre les ha pasado. Van arriba en las encuestas, pero terminan perdiendo. Pero lo más increíble, y aquí coincido con Enrique, es que el rollo que trae Jesús del cambio y de no sé qué, bueno, es el que él trae. El que seguramente a él, como un luchador de izquierda de mucho tiempo, le gustaría creer. Pero la realidad es que el proyecto de López Obrador es un proyecto de restauración, de regresar a lo peor del viejo régimen, de regresar al corporativismo,
de regresar a la falta de libertad, de regresar a líderes como Napoleón Gómez Urrutia, como el Bester Gordillo, regresar a ese México muy viejo, que fue muy malo, y ese es el que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Aquí finalmente lo que tenemos son estas dos visiones de país. Esta visión de país que va en contra de la libertad frente a la de José Antonio Meade, que quiere la libertad, la innovación, salir adelante con una educación de calidad, frente a la que tiene López Obrador, que es no solamente mala, sino muy vieja y francamente preocupante, y por eso vamos a ganar, Carlos. Yo creo, Carlos, que los dilemas están muy claros para esta elección y yo, en lo personal, creo que está muy clara la final. A ver, si alguien que está viendo cree que la economía está de maravilla, que no hay inseguridad en el país y que no hay corrupción y hay pura honestidad, pues voten por mí y el PRI. Punto. Así, ¿no? Está bien. Si eres parte del 84% que no cree eso y que quiere un cambio, pues yo sí creo que la pregunta es, ¿y quién verdaderamente significa un cambio? Y yo ahí sí coincido con mis compañeros en el sentido de que verdaderamente Morena y Andrés Manuel, y perdón que te lo diga, puede ser que tú en lo personal sí lo creas de convicción, pero yo no creo que signifique ningún cambio. O sea, ya lo he dicho varias veces, es como un regalo viejo que ya tenía mayugado el papel, le cambiaron el papel, le pusieron uno más brilloso, un moño nuevo. Mira, es cambio. No, no es cambio. Es lo mismo. Pues, ¿cómo va a ser cambio quien quiere poner la educación en manos de la gente, por ejemplo? Que ya no nada más toman escuelas, ahora también toman gasolineras y regalan la gasolina. O sea, es delito eso, pues. Ah, ¿no? A ellos hay que dar la educación. ¿Cómo va a hacer cambio querer perdonar a delincuentes? ¿Cómo va a hacer cambio pues, traer a estos operadores que hemos señalado? Sinceramente no, pues. Y yo lo que veo es ahí un perfil de querer regresar al pasado, a las peores prácticas. Por eso nosotros planteamos un cambio con visión de futuro, con propuestas modernas, innovadoras, con Ricardo Anaya al frente. Y también debo de coincidir en que las encuestas hoy, 6 de cada 10 no están contestando. Y luego nos sorprendemos. Por eso pasa, por ejemplo, a ver, mira, en Colombia, ¿qué decían las encuestas? Decía que el 66% que sí querían el plebiscito para la paz. ¿Y qué pasó? Ganó el no. ¿Por qué? Porque había mucho indeciso, hubo 32% de error y mucha gente que no contestaba. ¿Qué decían en el Brexit? Igual, que sí había que permanecer y que no, 35%. Y ganó, al final se fue hasta 52%. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no estaba contestando, porque hay un fenómeno hoy pues de hartazgo, de enojo, de gente que no está queriendo dar su información. Y para que pongamos un ejemplo de aquí, pues ¿qué decían en Tamaulipas? 27% de error, 27% de error. Decían que iba a ganar el PRI por 7 puntos y ganó el PAN por 14 puntos. Nosotros creemos que ahí, en los indecisos y en la gente que no está contestando, está la gente que con voto útil, por querer un México de avanzada, de futuro, va a votar por Ricardo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana y muy buenos días. Gracias a los representantes de los 4 candidatos presidenciales.